Ya chicos, a ver, buenas noches. Vamos a empezar ya. Contestan la asistencia, por favor. Acuache. Acuache. Añanca. Presente. Ayala. Presente, Miss. Cayagua. Cayagua. Chacón. Presente, Miss. Cisneros. Cisneros. Córdoba. Córdoba. De la Cruz. Presente, Miss. Díaz. Díaz. Echevarría. Echevarría. Escate. Presente, Miss. Tráncora. Presente, Miss. García. Presente, Miss. Gómez. Presente, profesora. Hernández. Presente, profesora. La hija. Guamán. Guamán. Huacha. Huacha. Maldonado. Maldonado. Mendoza. Mendoza. Presente, Miss. Presente. Morales. Presente, Miss. Muñante. Presente, profesora. Nieto. Nieto. Ormeño, Huarcaya. Ormeño, Presente, Miss. Huarcaya. La hija. Ormeño, Morán. Ormeño, Morán. Osorio. Osorio. Peña. Peña. Pizarro. Presente, profesora. Ramos. Presente, profesora. Revilla. Presente, profesora. Ruiz. Presente, profesora. Tipacti. Tipacti. Y Vázquez. Y Vázquez. ¿Alguien que no haya llamado que haya ingresado recién? Miss Caguaya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. A ver, llamó Córdoba, no le puedo escuchar. Córdoba, a ver si ya llamé. Ya te puse asistencia. ¿Alguien más, por favor? Para dar inicio a nuestra clase. Nadie más. Ok. Comencemos entonces, chicos. ¿Yo? Ay, gracias. Listo. ¿Se visualiza? Sí, Miss. Ok. Hoy nos toca hablar de las patologías más frecuentes que vamos a ver pues durante todo este tiempo, ¿no? En nuestra vida profesional, ¿no? Dentro de ellas he querido considerar, en este caso, hombro, rodilla. No he puesto columna, ¿no? Pero voy a hacer mención porque por esa parte ya en las clases anteriores lo hemos estado viendo. Entonces es para recordarlo. En la columna habíamos hablado en las clases anteriores
que las patologías más frecuentes o que afectaban la columna vertebral, pues tenemos la escoliosis, ¿no? La lumbalgia, ¿no? La cervicalgia, la dorsalgia, ¿no? Por ahí también les mencioné sobre las hernias, ¿no? Entonces, más que todo, esas son las patologías que más se quejan en la columna vertebral, ¿no? Las más frecuentes que constantemente vamos a estar nosotros tratando, ¿no? Para empezar con hombro, porque no hemos tocado nada referente a hombro, vamos a hablar de las principales, ¿ya? Tenemos el síndrome del manguito rotador, ¿ya? Aquí un poquito de anatomía, clavícula, ¿no? Cabeza de húmero, cuerpo, ¿no? Entonces, y musculatura, ¿no? El músculo escapular, peroso escapular, por acá, ¿no? Trapecio, supra, en la parte posterior supraespinoso y un poquito más abajo infra, ¿no? Entonces, el síndrome del manguito rotador mayormente abarca lo mencionado ahorita en la anatomía, ¿no? Y se va a definir pues como aquel conjunto de síntomas que va a afectar los músculos suescapulares, o perdón, el músculo suescapular, el supra e infraespinoso, ¿no? Entonces tenemos nuestra escápula, imaginemos que es mi escápula, mi mano, ¿no? Por la parte anterior tenemos el suescapular, por la parte posterior al supra y al infraespinoso, ¿verdad? También encontramos el redondo menor, la cápsula articular, ¿no? Y en la parte ósea, pues como lo había mencionado, está la cabeza del húmero, trocánter y los troquitos, ¿verdad? Los síntomas son síntomas, o los síntomas y signos que vamos a poder observar o que el paciente nos va a referir, es el dolor, ¿no? El dolor en toda la zona del hombro. A veces no te pueden definir una zona específica. No dice, me duele todo esto, ¿no? todo esto del hombro. Entonces, nosotros había hablado que nuestras manos, nuestra visión, van a ser nuestra mejor herramienta para poder diagnosticar y poder evaluar. Entonces, a la palpación, estamos mencionando que los músculos que se afectan son suescapular, infra, supraespinoso, redondo menor. También a veces se inflama lo que es la cápsula articular. Entonces, si nosotros no sabemos muy bien la anatomía y la miología, sabemos el origen y la inserción de cada músculo, ¿no? ¿Dónde es que encontramos esas partes óseas? Entonces podemos ir palpando, ¿no? Vamos palpando y el paciente, ahí me duele más, ¿no? O incluso, ¿qué movimientos realiza cada músculo? No sé si ya lo aprendieron o poquito a poquito lo van a ir aprendiendo. Entonces, dependiendo del movimiento que realicemos, o de repente el paciente te puede decir, no puedo alzar mi brazo. Entonces ya tú sabes qué músculo trabaja o qué músculo es el que necesitamos para poder alzar el brazo, ¿no? O hacer una flexión de hombro, ¿no? En este caso. Entonces, ese músculo está afectado. Y así vamos a ir nosotros valorando, ¿no? Aparte los espasmos musculares, que al palparlos los vamos a sentir, o las contracturas, las limitaciones al movimiento voluntario, lo que les mencionaba ahorita, ¿no? A ver, señor, alce su brazo, ¿no? No puedo, me duele, ¿no? Tóquese la espalda, hasta ahí nomás llego, ¿no? Entonces, ahí también vamos valorando qué músculos están afectados. La atrofia muscular, cuando a veces vemos que ya el paciente te puede decir, mire, he notado que, no sé, mi brazo está más delgadito que el otro, ¿no? ¿Se ha percatado? Entonces, esa es una atrofia cuando empezamos a perder masa muscular. Hipersensibilidad sobre la inserción de los músculos rotatorios, que a veces también cuando palpamos va a haber demasiado dolor. Van a estar esos músculos bien sensibles, ¿ya? Bien sensibles. Apenas toca, oh, y el paciente va a gritar de dolor, ¿ya? Eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora, otra lesión, tenemos la del tendón del bíceps. La tendinitis de bíceps o tendinitis bicipital, sabemos dónde es el bíceps, ¿no? Y si sabemos que es la zona de acá, ¿no? La zona del brazo, como está acá en la imagen.
A ver. No, esta zona es el bíceps. Y hay dos porciones, ¿verdad? Corta y larga. Entonces, va a ser la inflamación lo que va a causar el dolor en la parte delantera del hombro o la parte superior del brazo, ¿no? El dolor ese se irradia a este punto de acá, porque miren, de ahí nace el tendón, ¿no? Nacen los tendones. Entonces, a veces el dolor es aquí, en esa zona, o algunos casos, pues, el dolor también llega hasta este punto de acá, zona casi media del brazo, ¿no? O te dicen, todo esto me duele, ¿no? Entonces, algunos síntomas o signos que vamos a poder apreciar, pues va a ser que en una fase aguda, habíamos dicho que en fases agudas era pues periodos cortos, ¿no? Va a haber un dolor muy fuerte, un dolor demasiado fuerte, incluso cuando nosotros palpamos o tocamos al paciente en esa zona, se va a quejar de mucho dolor. Cuando quiera mover, ¿no? También va a causar dolor, ¿no? Y más que todo, ahí sí va a involucrar esto, ¿no? El que eleve, ¿ya? Y algunos por ahí, el que el brazo lo abra hacia el costado, ¿ya? Esos son mayormente los que al tú evaluar y les pides esos movimientos al paciente, van a referir mucho dolor. E incluso algunos no los van a poder hacer, porque el dolor es tanto y la inflamación también, que no permite que hagan esos tipos de movimientos. Durante una fase más crónica, ¿no? Porque a veces sí nos puede dar una tendinitis, pero podemos seguir haciendo nuestras cosas. O a veces estamos cargando un peso y por ahí hay un pequeño dolor, ¿no? Pero bueno, lo dejamos pasar, o con una pastillita por ahí lo controlamos, ¿no? Y eso se va haciendo más crónico. Pasa el tiempo y se vuelve más crónico, ¿no? Entonces ya cuando el paciente dice, no, antes solamente era cuando alzaba mi brazo, pues ahora ya no puedo ni siquiera tocarme o no puedo ni peinarme, ahí ya se asustan, ¿no? Entonces ya es algo más crónico, lo dejaron pasar y esa tendinitis siguió ahí, siguieron haciendo sus cosas, siguieron haciendo esfuerzo, cargando bolsos, ¿no? Sus actividades, y ya eso afectó un poco más a este músculo. Entonces ya es algo crónico, porque ya no estamos en fase aguda, ya no estamos en la primera semana o 15 días, ¿no? Por ahí nos viene el dolor, lo dejamos pasar, al mes por ahí otro, y de ahí regresamos a los 2 meses con el dolor más intenso, ¿no? Ahí hablamos de una fase más crónica. El rango del movimiento ya está más limitado, como les decía, ¿no? En la aguda aún podemos mover con dolor. Ya en la crónica nos cuesta hacer el movimiento. O de algunos no lo podemos hacer, ya está limitado. Y el tendón se empieza a engrosar, se pone más gruesito, ¿no? Se pone más gruesito, más durito, ¿no? Eso ya se vuelve más crónico, ¿ya? También el bíceps se puede romper, y son las conocidas roturas del tendón del bíceps, ¿ya? En este caso, tenemos acá la porción larga del tendón del bíceps, ¿no? La porción larga. Y esto es lo que a veces se rompe, ¿no? A veces después de una tendinitis demasiado dolorosa, no nos cuidamos, o algunos movimientos bruscos, deportistas o algo, ¿no? Hacemos un esfuerzo, o incluso los que practican gimnasio, el alzar las pesas, ¿no? Un pequeño tiro, ¡ay! Y entonces ahí pues el tendoncito se rompe, y esa rotura pues puede ser una partecita, o puede ser completo el tendón, ¿no? Imaginen el tendón, se puede romper una partecita, o de repente se rompe todo el tendón. ¿Y qué pasa si se rompe todo el tendón? ¿No? Se separa, hay una separación. Entonces el músculo se va a recoger. Imaginen que este tendón, lo que he pintado de amarillito, lo cortamos con una tijera. ¿Qué pasa? Sabemos que los tendones son elásticos, no es como un elástico que vemos en su cuerpo. Entonces, imaginemos, lo cortamos, ¿no? Lo cortamos este tendón. Lo cortamos y la parte superior, ¿no? En este caso la parte superior se va
como les digo, ¿no? Acá, pum, se rompió acá el tendón, se rompió. La zona superior del tendón como que se recoge, se va hacia arriba, ¿no? Y esto se desprende, ¿no? Se desprende. Y a eso ya se le conoce también, pues, porque, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque nuestro bíceps se nos va a formar así como una bola, como una bolita, ¿ya? Y eso algunos lo conocen como el síndrome de Popeye. Entonces han visto el dibujo Popeye que tenían así como unas bolitas, unos grumitos, ¿no? Como si fuesen músculos, el dibujito, no sé si lo han visto. Ya, así, porque se ha roto el tendón. Entonces ya el músculo no está, digamos, estiradito, está en su sitio. Se cae y se forma esa bolita. Y ahí ya pues es esa operación. Se produce, dice, normalmente en jóvenes deportistas con tendinitis, ¿no? Tendinitis con recaídas, ¿no? Lo que les contaba, con tendinitis que no se han tratado de tiempo, que por ahí la dejaron pasar y ellos han seguido haciendo su deporte, han seguido alzando pesos, no se cuidaron y llegamos a esto, ¿no? Gimnastas, personas que, como les mencionaba, practican deportes, personas adultas, adultos mayores, que por ahí también padecen una degeneración de los tendones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como hay roces continuos del tendón, sabemos que en el húmero hay un surco, ¿no? El surco bicipital que por ahí pasa el tendón. Entonces, ese constante, a través del movimiento, el constante roce, el desgaste también, ¿no? Por parte de la misma adultez, en algunos casos también es una causa de estas patologías. Los signos y síntomas que podamos ver va a ser la protuberancia en forma de bola, lo que les mencionaba, sobre la cara anterior del brazo, a causa de que el músculo se retrae, ¿no? El músculo se retrae, los tendones se separan y ¡pum! Sale esa bolita, como les he conocido como el síndrome de Popeye o la bolita de Popeye, así tal como ven en Popeye, imagínense, así ven a su paciente. Va a haber una equimosis, es decir, va a estar moreteado, ¿no? Porque al romperse un tendón va a haber pues rotura de vasitos, rotura del mismo tendón que va a causar eso, va a causar una herida de manera interna, un pequeño sangrado y se va a formar un moretón. La tumefacción que va a haber a nivel de la corredera bicipital igualmente. ¿Bien? Toda esta zona y es también muy doloroso. Fracturas de la porción proximal del húmero. Tenemos acá pues el húmero y pueden haber fracturas. Y no solo en la zona proximal, cuando hablan de zona proximal es cuello. Ya algunas también son zona media y muy poco en la parte ya, bueno, acá continuaría en el húmero, hacia la zona del inferior, mayor que todo ya es con problemas con codo ya, ¿no? Las fracturas en codo. Las más comunes siempre son en la cabeza del húmero, en lo que es la zona más proximal y por ahí a mitad, ¿no? En esta zona a mitad de húmero. Estas fracturas se producen en la parte proximal del húmero, es decir, aquellas partes del húmero que entran en contacto con la escápula. ¿Quién entra en contacto con la escápula? Este es, ¿no? La parte de la escápula macrona. ¿Y quién entra ahí? Cabeza del húmero. ¿Quién estamos en contacto con eso? ¿No? La cabeza, la zona más proximal. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que solamente ahí, sino que es más común ahí, por eso que le he puesto. Pero también hay fracturas medias y distales, ¿ya? Los signos son pues dolor de gran intensidad, unos regular intensidad, limitaciones o imposibilidad para hacer movimientos de abducción, es decir, esto es una abducción, lleva el brazo hacia adentro, va a haber una atrofia en el músculo deltoides, ya no se olviden deltoides, donde nos ponen las vacunas, es decir, deltoides, 3 porciones, anterior, medio y posterior, ¿ya? También la posición de la flexión y la extensión, ¿no? Si se ha roto a esta altura,
¿no? Se rompe, hay una separación, claro, puede ser una fractura total o igual, parcial, igual que en lo que es el tendón, ¿ya? Y en el caso de las fracturas, hay con deslizamiento, simplemente otras se rompe el hueso, pero no se separa, ahí nomás queda, en otras sí se rompe y se separa, que es mucho peor, en otras simple es una fisurita, nada más como con el brazo, un vaso, imagínense, ¿no? Lo chocan y se quiebra, así es nuestro hueso, ¿no? También un impacto muy fuerte o incluso una caída, personas de edad, se fractura, ¿no? O se fisura. Aparte de la limitación de los movimientos, se había dicho que hay equimosis tardía en la cara interna del brazo, no en todos, pero algunos también hay esos pequeños, como moretones, ¿no? Que se forman, heridas, así. Las luxaciones de hombro, ya ahí no hablamos de fractura, sino se luxa, se sale de su sitio. ¿Ya? El hombro se sale de su sitio. ¿Qué es lo que mayormente se desplaza? Pues la cabeza femoral. ¿Ya? Dice, es la salida en dirección anterior o posterior de la cabeza del húmero. ¿No? Este es nuestro húmero, ¿no? La cabecita que encaja muy bien ahí y tiene estos movimientos, ¿no? ¿Qué pasa? Se puede salir hacia adelante o anterior o se desplaza hacia atrás en posterior, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen. No hay un desplazamiento, ¿no? Y aquí pues ya lo han reducido, ¿no? Si, como dicen, ¿no? Si está calientito a veces con un movimiento lo pueden llegar a colocar, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y lo dejamos pasar ahí hasta que pasa un par de días y el dolor es ya más intenso, ¿no? Más doloroso. Y por ahí ya sienten que el brazo medio que les cuelga, ¿no? Entonces ahí recién vamos a un médico, ¿no? O un especialista, te toman tu placa, ¿no? Y te luxó el hombro, ¿no? Los signos y síntomas que vamos a poder apreciar: el dolor, un hombro salido, se nota claramente el hombro, eso hay un desplazamiento, como un huequito se les va a ver en esta zona de aquí. No sé si podrán ver, pero acá se forma como un huequito, en esta zonita de acá, un huequito, ¿ya? La incapacidad para rotar el brazo, ¿no? Entonces tú le pides que te muestre la palma o el dorso o gire más, ¿no? No van a poder, les va a causar mucho dolor. O que se toquen la espalda, tócate la nuca, no lo pueden hacer, ¿ya? La región hueca por debajo del acromio, lo que les mencionaba, ¿no? Ese huequito que se va a poder ver acá. Y un abultamiento en la zona anterior, ¿ya? Producto de ese desplazamiento. Fracturas a nivel humeral, pero ahora ya de la diáfisis, lo que les mencionaba, ¿no? Que proximal, más hacia a la zona del hombro, la zona de la cabeza femoral. Diáfisis o la zona más distal, ya llegando a hodo, ¿no? También parecido a la otra, que es la pérdida de la continuidad del húmero por consecuencia de acciones violentas o golpes directos, traumas, ¿no? En este caso la imagen que es una placa. Todo esto de acá blanco es el hueso del húmero, ¿no? Sino que aquí se ha partido. Y aparte de haberse partido, miren, esa es una parte. Y aquí está la otra parte. Bueno, soy mala para dibujar. Y está desplazado, ¿no? Está desplazado ahí el hueso. El dolor, igualmente la impotencia funcional, es decir, el movimiento se ve limitado, ¿no? El crujido que hay en esa zona, la deformidad que va a haber en el brazo, ¿no? Más si hay desplazamiento, como muestra aquí la placa radiográfica, y alteraciones de los ejes, pues, ¿no? Al hablar de alteración de los ejes es porque nuestro brazo va a tomar otra postura, ¿no? Por el mismo desplazamiento, por la misma fractura que se da, ya nuestro brazo no va a estar alineado, sino se desplaza, ¿no? Se altera su postura más que todo, ¿no? Las tendinitis calcificantes de los rotadores se definen como aquellos cambios que se van a producir en los tendones
como parte del proceso de envejecimiento, produciendo inflamación crónica con depósitos de calcio en el tendón del supraespinoso. ¿Ok? Nuestro tendón se va a hacer más grueso, se va a engrosar y se van a formar algunos depósitos de calcio. Eso en las ecografías. En las placas también se pueden ver. ¿Ya? Ahí se puede ver que hay unas manchitas, se van a notarlo. Entonces, en esa zona del tendón del supraespinoso. Bien sabemos que por placa no vemos músculo, ¿no? Solamente vemos parte ósea. Pero el tendón, cuando se empieza a calcificar, sí se puede mostrar en eso. Porque los huesos que tienen calcio. Y por eso lo podemos apreciar a través de una placa, ¿no? Y cuando vemos una zona calcificante, en algunos casos se logra apreciar en las placas. Para descarte y no tener pues por ahí alguna duda, en tu ecografía sale ya. Ahí sí se muestra completamente, ¿no? Signos y síntomas, igual dolor. La mejoría puede ser pasajera y lo que va a traer consigo esto va a ser una bursitis, la inflamación de la bursa, ¿ya? Los depósitos que se van a calcificar, los depósitos de calcio que se van a encontrar ahí, que durante las 2 o 3 semanas, a veces un poquito más, como que van desapareciendo. Pues el hombro congelado ya va a ser una lesión un poquito más crónica, por así decirlo, ¿no? Porque aquí ya, ¿por qué le dicen congelado? Cuando tú te congelas, estás inmóvil. Entonces el hombro igual se congela, no lo puedes mover para ningún lado. ¿Ya? Por eso es hombro congelado, porque no hay ningún movimiento. Por así decirlo, de repente un pequeñísimo movimiento, pero que es casi nada. Es una enfermedad que suele aparecer en la articulación escápulo-humeral, produciendo un bloqueo parcial o total de todos los movimientos que puede hacer el hombro. Los signos y los síntomas, pues es el dolor, tanto en hombro y en brazo, una rigidez que cada vez se va haciendo más pero más intensa, la movilidad que se va a ir recuperando progresivamente conforme también eso se vaya desinflamando y el dolor disminuyendo, ¿no? Cuando se palpa la zona con los músculos afectados va a haber un dolor, ¿no? Y los movimientos que van a estar limitados. Artrosis de hombro, no solo de hombro, porque sabemos que la artrosis va a ser el desgaste articular. Entonces nuestro cuerpo está lleno de articulaciones, así que hay desgaste a nivel de todo el cuerpo. Entonces podemos hacer artrosis en cualquier parte del cuerpo donde haya una articulación, hombro, codo, la columna, la rodilla, en el pulgar, ¿no? O en este caso del postohombro, porque estamos hablando pues de lesiones de hombro, ¿no? La artrosis, pues que es secundaria a un traumatismo local o lesiones de larga evolución del manguito rotador, que también se puede hacer, ¿no? Tras una patología, como el manguito rotador, a la larga nos puede dar una artrosis, ¿ya? Es igual en rodilla, alguna lesión en los futbolistas, que por ejemplo, ¿no? A la larga padecen de problemas de artrosis, ¿no? No quiere decir que todos van a aparecer, ¿no? Pero a la larga se ve esto, ¿no? Va a haber rigidez, dolor, ¿no? Y pues la degeneración articular, pues el desgaste, ¿no? Del cartílago. La bursitis, pues que es la inflamación que puede ser aguda o crónica de la bolsa de líquido ubicada debajo de los tendones. Esa es la bursa, ¿ya? Debajo de estos tendoncitos, debajo de todos estos tendoncitos, tendones, hay una bolsita. Esa es la bursa, se inflama. Y va a haber dolor al mover el hombro, dolor igual cuando se está en reposo, ¿ya?
Ahora nos vamos a la rodilla. Ya hablamos de hombro. Ahora vamos a hablar de la rodilla. La bursa, ¿no? Como todos sabemos, acá está nuestra amiga bursa. ¿Quién sabe qué es la bursa? ¿Alguien me puede decir? Miss, ¿es eso que se mueve en la rodilla? Mueve la rodilla. ¿Qué más? A ver. Lo que se mueve en la rodilla no es la bursa. ¿Es un líquido, Miss? ¿Un líquido? Ahorita lo dijo. La bolsa de líquido ubicado debajo de los tendones. Exacto. Es una bolsita que va a amortiguar, ¿no? Que va a amortiguar los tendoncitos. Saco de paredes delgadas cubiertas por tejido sinovial. Acá, en otros términos, nuestra bolsita, ¿no? Está cubierta por este tipo de tejido. Proporciona un cojín entre los huesos, los tendones y los músculos alrededor de una articulación. Entonces, en toda articulación van a encontrar siempre una bolsita porque va a ser como el colchoncito, el cojincito, lo que por ahí proteja o amortigue, ¿no? A nuestro huesito, mayormente a nuestros tendones, ¿ya? Están para ayudar a reducir cualquier fricción, permitiendo una libre movilidad. Las patologías pues, de la bursa, pues es una bursitis, que va a ser inflamación de la bursa. ¿Va a ser a causa de qué? De alguna herida o por una diabetes, el sobrepeso, alguna infección, un golpe, un traumatismo, enfermedades reumatológicas como la artritis o el reumatoideo o también la enfermedad de la gota, o fuerza de fricción muy excesiva, ¿no? Acá esto es una vista lateral, es decir, miramos una rodilla de costado. El tendón pasa por acá, el tendón rotuliano, la rótula, cabeza, el fémur, tibia, ¿no? Esto es una reza, ¿no? Entonces, la bursita, bueno, esta voy a cambiar de color, que no se aprecia aquí, pues, ¿no? Pero imagínenlo, por ahí va a estar la bursita, que va a amortiguar ese roce entre este hueso, que es la rótula, y este tendón patelar que pasa por acá. No, el tendón rotuliano, de ahí viene el tendón patelar. Como esta bolsita, ¿no? Este también es una rodilla, ¿ya? Es una rodilla. Este es el tendón y esta es la bursa. Si lo llevo acá, la bursa, el tendón, ¿ya? Bursitis prerotuliana, dolor en la cara anterior de la rodilla. Aquí sí se aprecia eso, ¿no? Fémur, tibia, la rótula. Este es el tendón rotuliano, el tendón femoral, perdón, el tendón del cuádriceps. Aquí están las bursas, ¿no? Cuando es aquí la bursitis, la prerotuliana, porque es anterior, es esta, ¿no? La zona anterior. Por un roce excesivo, un golpe directo, una descarga de peso sobre la rótula al momento de arrodillarse, por ejemplo, te arrodillas directo, no sé, al piso, o por ahí te arrodillas en el jardín y por ahí una piedrita, no te diste cuenta, y se inflama pues esa zona, ¿ya? El dolor mayormente se va a dar cuando se flexione la rodilla, ¿ok? La infrapatelar, pues ya como su mismo nombre lo dice, en la cara inferior, ¿no? Igual, sigan en la parte anterior, pero más inferior, ya más acá abajo, patela, la patela, ahí. Igual, por movimientos repetitivos, se puede asociar a enfermedades de gota o sífilis en estas zonas de la tibia, del hueso,
El diagnóstico diferencial se va a dar con una enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una enfermedad, una patología que mayormente afecta a niños en etapa de crecimiento, que también se da por un dolor en esta zona, ¿ya? Pero es porque el niño crece, ¿ya? Porque el niño está en etapa de crecimiento. Entonces, a veces se quejan mucho de dolor en la rodilla o dolor un poquito más abajo de la rodilla cuando son niños, ¿no? Entonces es por eso. Es muy parecida la sintomatología, ¿ya? A veces hay que hacer un descargo. El dolor pues va a ser cuando se pasa desde la posición sentada al pararse, ¿no? Te sentada y te quieres parar y te viene ese dolor en la zona baja o zona infrapatelar. ¿Por qué dicen patelar? Porque la patela la conocen como la rótula, ¿ya? Rótula. Infrapatelar porque está por debajo y supra porque está por arriba, ¿ok? Que no confundan. Y la bursitis intrapatelar, intra, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Como que es más interno, ¿no? Igual, el dolor se va a ver reflejado en la cara anterior e inferior de la rodilla, ¿no? El paciente te va a decir, me duele aquí, ¿no? Y se toca la rodilla en la zona un poquito más abajo, ¿no? Y aquí es que me duele. Pero a diferencia del anterior, ¿no? No va a haber dolor cuando se flexiona la rodilla, ¿no? Y tampoco se extienda de manera pasiva, ¿no? En el otro sí va a causar un dolor, ¿ok? Pero aquí, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Que el dolor se va a dar cuando flexionemos de manera activa la rodilla, ¿ya? Y mayormente cuando ya se va a alcanzar los últimos rangos de movimiento, es decir, yo tengo mi rodilla, estoy sentado, ¿no? O estoy echado y la voy flexionando, ¿no? Estoy echado con el paciente y le digo que flexione su rodilla, hasta ahí no hay dolor, no hay dolor. Pero cuando ya llegas ahí, ya empieza el dolor, ¿no? Ahí. Pero o sea, si tú le pides al paciente que lo haga, ¿no? Eso es manera activa, ¿no? Pero pasiva es que si tú le haces, no hay dolor. ¿Por qué? Porque no está activando el músculo. Cuando tú le pides activo, el paciente va a activar su músculo, va a activar su tendón. Entonces, por el movimiento que va a hacer, va a causar el dolor. Pero si tú le haces el movimiento, ¿no? Tú estás moviendo la extremidad, entonces no hay trabajo de los músculos, no va a causar el dolor. ¿Ya? Como para diferenciar un poquito eso. Miss, ¿y en esos casos qué se hace? Terapia. Ya, Es eso. que, ¿qué es lo que pasa? Que yo tuve una caída en la rodilla y ya habrá pasado una semana y se me ha formado como una bolita, así como demasiado suavecita, Ya, de repente se te derrama un poquito de líquido. porque me he fijado en la otra rodilla y no está igual. Y ese está muy blandito en realidad, demasiado blandito. Y me duele un poquito. De repente se te derrama un poquito de líquido y se ha quedado ahí. ¿No te has puesto hielo? ¿O si te No, pusiste? mi, porque al momento de caerme tuve que lavar la herida porque es una herida que me hice grande, Ya. de la rodilla más para abajo. Y me lo lavé, lo limpié todo y le puse gas y venda Ya. porque era demasiado grande. Y como yo vivo por zona de chakra y esas cosas, entre tanta sociedad se me vaya a infectar. Ya. Lo dejé así, estaba con pastillas, todo, me dolía, me duele todavía al momento de flexionar o quererme arrodillar, me duele, pero no me había dado cuenta del bultito de ese, es suavecito, demasiado suavecito es. Claro, puede ser a veces que se derrame un poquito del líquido, ¿no? Y se almacene en esa zona. Entonces, y yo les había comentado, y lo habíamos visto en las clases anteriores, a cualquier lesión que tengan y se inflame, ya se la lavan y todo, y de ahí pónganse hielo, para evitar que se les inflame más y no les cause demasiado dolor, ¿no? Entonces, es ahora, ¿cuántos días me dice que han pasado? Ya habrá una semana y media por ahí.
Una semana y media. Sí, debe seguir todavía un poquito inflamado, ¿no? Pero igual el reposo, ya no te lo vendes, no te vendes la rodilla porque te va a causar más inamovilidad, ¿no? Y con respecto a la herida, porque se va a formar cicatriz, ya déjalo ya sin gas, ¿no? Para que igual ventile eso, o de repente haces lo tapas, no deja cicatrizar bien. No, pero como tú dices que es así, pues no, en ese tipo de zonas, pero con los cuidados de casa que puedes hacer, cuando salgas quizás no te expongas a eso, ahí podrías taparla, ¿no? Para que no se infecte. Pero si estás con tu medicación para la infección y todo, no pasa nada. Y lo que sí, pues por el impacto, probablemente hayas hecho una de esas patologías, pues, ¿no? Pero trata de guardar reposo, no hacer mucho esfuerzo, usa en este caso zapatillas, trata de no usar sandales por al menos estas semanitas de que tengas las 2 semanas, porque ese impacto también en la rodilla rebota cuando uno camina. Y al caminar es obvio que vamos a estar la pierna, o perdón, la rodilla flexionando, extendiendo, ¿no? Entonces por la inflamación te va a causar dolor, pues, ¿no? Mientras tanto, estate así en reposo, no hagas mucho esfuerzo. ¿Ya no estás tomando medicación ya? No, Miss, ya no estoy tomando medicación. Claro, que tienes al menos 4 días, 5 días más. Y bueno, en esos casos, pues, si hablamos de un tratamiento fisioterapéutico, les aplicamos ultrasonido, pues, que es para desinflamar, ¿no? Y si hay dolor, las corrientes, ¿no? La corriente que te ayuda, la corriente analgésica, y como ya saben, ¿no? Si está en etapa aguda, el frío, ¿no? Para determinar desinflamar. O hacemos alterno, frío y calor, para poder soltar las zonas adyacentes, porque también por ahí podemos soltar el cuádriceps, o masajear el cuádriceps, masajear pantorrillas, ¿no? Entre esas zonitas para ayudar, porque la rodilla se concentra todo ahí. ¿Saben? Los músculos de los gemelos de la pantorrilla, ¿a dónde van? A la rodilla. El cuádriceps, ¿a dónde van? A la rodilla, ¿no? Entonces la mayor parte de esos músculos o parte de ahí o llega hasta ahí, ¿no? Hija, reposo nada más ahorita, no hagas esfuerzo. Y viendo esa bolita, pues si con el hielo te ayuda y te baja, o por ahí si te sigue molestando, incomodando, sácate una ecografía para ver, pues a veces queda del mismo golpe, si ha sido muy fuerte, se derrama un poquito el líquido en la rodilla, ¿no? Se derrama y se almacena, pues almacena porque no se reabsorbe. Pero si me dice que es poco, no es mucho, a veces con medicación se reabsorbe eso. ¿Ya? Y cuando a veces la medicación no funciona, ¿qué hacen? Te lo retiran, pues no. Te ponen la agujita y extraen el líquido, pues no. Pero ayúdate con el hielo para ver cómo te va, pues. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Listo. Sigamos, a ver. La bursitis de ligamento colateral, igual que la anterior, sino que ya no va a ser en la parte delantera o en la cara anterior, va a ser más hacia un lado, porque lo que va a afectar más va a ser los ligamentos. Ya sabemos que los ligamentos de la rodilla hay laterales, no sé realmente si esto ya lo han visto en anatomía, ligamentos laterales, ¿no? Lateral interno, lateral externo, y los cruzados que están más acá, ¿no? Cuando se inflama este ligamento, o perdón, la bursa hacia este lado, es la bursitis del ligamento colateral, ¿no? Medial, porque está hacia la zona media, ¿no? Zona medial. También se conoce, o externa, ¿no? El dolor va a ser en la cara interna de la rodilla, por debajo de la línea interarticular, ¿no? Pero más localizado hacia ese punto, ¿ya? En ocasiones la bursa se puede calcificar, produciendo la enfermedad Pellegrin-Stipp, pero eso muy poco se da, ¿no? Pero hay casos que sí, también se ha producido eso. Que hay dolor y restricción para el movimiento, ¿no? Colateral, pues hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro ligamento. Hacia el otro. Igual, lo mismo, pero hacia el lado externo de la rodilla.
O el otro, la bursitis de pata de ganso. ¿Por qué le dicen pata de ganso? Porque la inserción de los 3 tendones que llegan a esta zona da la impresión, ¿no?, de cómo es la pata de ganso, ¿no? Así, ¿no? Ya, da esa impresión, ¿no?, por la inserción de los tendones. El dolor es en la cara interna de la rodilla, ¿no? Mi rodilla, imaginemos mi rodilla, la cara interna, rodilla, cara interna, ¿ok? Mayormente se da a causa de mujeres de mediana edad con sobrepeso, personas de la tercera edad con artrosis, pacientes que son diabéticos, o por ahí practicamos ejercicios de alto impacto, a veces el correr, o hacer mucho spinning, trotar, ¿no? Por ahí, ¿qué pasa? Se inflaman esos tendoncitos. El dolor va a aumentar pues cuando subimos y bajamos las escaleras. Los 3 músculos que forman la pata de ganso: sartorio, sempiterinoso y el grácilis, ¿ya? La bursitis del semimembranoso, pues es un dolor en la parte posteromedial, ¿no?, del hueco del popliteo, parte posterior de la rodilla. El músculo semimembranoso, ¿no?, si ya lo conocen, yo creo que sí. Parte posterior de la pierna, más hacia el lado medial, como dicen, ¿no? Postero-medial, ¿no? Y el dolor es aquí. Hueco de popliteo es la parte posterior de la rodilla, ¿ya? Justo por debajo de la línea articular. Ahí se va a centrar el dolor. ¿Ya? El diagnóstico diferencial, pues van a hacerlo con un quiste de Baker, ¿ya? Que va a ser una formación, contenido sinovial producido al debilitarse la membrana sinovial. Cuando la membrana sinovial se empieza a debilitar por problemas en la rodilla, ¿ya?, se forma como una bolita, como un quistecito. Y a veces eso también se confunde con este tipo de patología, ¿ya? Hay que siempre descartar o poder saber diferenciar entre uno y lo otro. Es igual que en el hombro. Hay un montón de flexiones en el hombro, pero hay que saber a veces cuándo es realmente un hombro doloroso, cuándo realmente es una tendinitis que se puede confundir por ahí con un síndrome del manguito rotador, ¿ya? La sintomatología, pues va a haber un edema, eritema, pues el eritema, la zona roja, el edema que se inflama, ¿no? Rigidez, la hiperemia, ¿no?, el dolor localizado, el aumento de ese enrojecimiento que se causa también, o que se podrán verlo aquí en comparación de la otra rodilla. Dolor al realizar ciertos movimientos, ¿no? Y cuando habla de restricciones de los arcos de movimientos, ¿no? Por el mismo movimiento que no puedes hacer, no llegas a completar ese rango articular, más que todo por el dolor y la rigidez que se causa. Tendinitis de la rodilla. La tendinitis es un padecimiento común, muy común, bien frecuente, que se causa por una hinchazón alrededor de los músculos y los huesos. La tendinitis rotuliana se caracteriza por el dolor en la zona situada entre la rótula y la parte superior anterior de la tibia. ¿Ok? Rótula. Esto de acá, rótula. Este huesito que me dijeron que se mueve, ¿no?, que se mueve hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, esa es la rótula, ¿ya? Y la parte superior y anterior de la tibia, ¿ya? Ahí es un dolor, ahí es el dolor. También llamada tendinitis o rodilla del salteador. ¿Por qué? Porque el dolor se caracteriza en la parte anterior de la rodilla y en ocasiones hay inflamación del tendón rotuliano. El dolor es fuerte, por lo general durante las actividades tales como el saltar, el correr, ¿ya? Y en ocasiones
se dice un dolor sordo porque es como una molestia, no es un dolor que lo tengas ahí muy perenne, sino que te incomoda, te molesta, no te deja tranquilo, ¿no? Y que mayormente lo vas a sentir después que hagas pues actividades. Mientras estás en reposo, no te molesta. Que también puede ser tu caso, hija, del golpe que has tenido, te puede también causar eso. Y no es que sea acumulación de líquido, sino que se haya inflamado el tendón. Ahí se tendría que ver la zona, ¿no? Donde está lo que tú me comentabas. Por sobrecarga, por movimientos repetitivos que se causan a veces por irritación o daño en los tejidos de determinadas zonas, al saltar, al caer y combinar constantemente este tipo de movimientos. A veces se pueden llegar a desgarrar, también a producir desgarros en el tendón rotuliano. La tendinitis del cuádriceps ya no va a ser abajo, sino más arriba. Dolor a nivel de la parte superior de la rótula, que se presenta al palparse. Y también cuando se va a contraer este músculo grande del cuádriceps. Cuando hay contracción de este músculo, se va a ver el dolor en esta zona del tendón. La principal causa de estas tendinopatías, y en particular en su gran mayoría, es por una sobrecarga. ¿Ya? ¿A qué le decimos sobrecarga? Cuando pues usamos de manera excesiva el tendón. ¿Y cómo lo usamos? Pues a veces los corredores, los atletas que están en constante entrenamiento, ¿no? Corre, saltar, ejercitarse, subir rampas, bajarlas, los futbolistas, ¿no? Mayormente los deportistas padecen de esto, ¿no? En general esto sucede porque se producen mecanismos de tensión muy repetitivos, ¿ya? Como estar corre, imagínense, el músculo trabaja, entonces se sobrecarga, ¿ya? Se sobrecarga. Entonces, pues a veces no es suficientemente potente. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a cargar muy repetido y esto va a terminar en pequeños microtraumatismos y que va a causar una inflamación. ¿Ok? El tendón por tanto movimiento también se cansa y dice, no, ya basta, déjame descansar, ¿no? Y pum, se activa y te empieza el dolor. Y ahí como que para uno, ¿no? El cuerpo también, esa reacción, ¿no? El cuerpo también reacciona. La tendinitis poplitea, cuando vemos popliteo, el hueco popliteo que le conocemos, parte posterior de la rodilla, ¿ya? No se olviden, zona poplitea. El dolor en la parte posterior de la rodilla se agrava durante las sentadillas profundas, ¿no? Cuando hacemos sentadillas o nos agachamos, nos viene un dolor muy intenso y se va a manifestar a lo largo de la cara externa de la rodilla, ¿ya? A veces los dolores no son en los mismos puntos, ¿ya? Sino se reflejan o un poquito más al costadito, por ahí un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿ya? Por eso les digo, chicos, ahorita que están ustedes iniciando, manejen, estudien y bueno, no les voy a pedir que se memoricen porque el memorismo como que no va conmigo y tampoco creo con ustedes, no es una buena técnica, ¿no? Pero apréndanlo, ¿ya? Apréndanlo y sépanselo al revés y al derecho, porque esa va a ser su base desde aquí hasta cuando terminen la carrera y hasta cuando trabajen y se sigan especializando y sigan estudiando quizás más cositas. Es la base, la anatomía y la miología para nosotros, ¿ya? Es nuestra base. ¿Cómo yo aprendí la anatomía? Pues dibujándolo. Soy mala dibujando, pero tuve que dibujarlo. Dibujaba y así iba aprendiendo la parte ósea. ¿Cómo aprendí los músculos? Porque son pues, cantidad de músculos. ¿Y cómo me los voy a aprender tanto? Pues sí, me los aprendí, como dice, en un ciclo, así, pero después durante el tiempo, pues la práctica y el seguir estudiando te hace que te los aprendas y te los grabes. Y les doy un consejo, como practíquenlo con tu compañero. O en este caso no estamos ahorita reunidos, esperemos que el otro año esto ya haya pasado, ¿no?
y practíquenlo entre, o es más, por ahí cuando lleguen la parte de miología y van a empezar miología pues de miembro superior, miología de miembro inferior, tórax, espalda, así, ¿no? Van a ir por segmentos. Practiquen. Lo que hacía yo con mis compañeras, nos juntábamos, cada uno con su plumón, y nos empezábamos a rayar el cuerpo. Y así lo aprendí, y se me quedó y se me grabó hasta ahora. Entonces, practiquen. Dices ya, pum, terminábamos rayado. Bueno, así también me lo enseñaron a mí, se me quedó y yo practicaba de esa manera. Ahora yo se los brindo a ustedes para que lo practiquen, ¿ya? Dibujen, no saben dibujar, pues no importa cómo salga, pero ahí se les va a quedar. Ahí se les va a quedar dibujándolo, coloreándolo, practicándolo, ¿ya? Es una buena manera, tienen que sabérselo así, al revés y al derecho, porque esa va a ser su base. Si saben muy bien la anatomía, dónde quedan los músculos, de dónde se originan, hasta dónde llegan, los tendones, y se van a ir de largo. Lo demás se les va a hacer muy sencillito. ¿Cuáles son las causas? Pues va a ser la causa de la tendinitis, puede ser, o se va a causar por la mucha o excesiva flexión de la rodilla. Las principales lesiones del popliteo va a ser por una sobrecarga, como lo había mencionado, los impactos reiterados, mayormente los corredores, ¿no? Mira, acá lo está marcando. Sí, el dolor es ahí el punto, pero si irradia hacia el costadito, ¿no? Otros te dicen, no, me duele todo. No, a mí no, es ahí nomás un punto, ¿no? Entonces, a veces, cuando empiecen ya a practicar o tengan sus pacientes, yo les sugiero, no se basen solo ahí, en ese punto, me duele ahí, pues ahí nomás trabajo. No, sabemos que si es rodilla, en la rodilla llegan muchas cosas y parten muchas cosas, ¿no? Entonces, compártanlo pues, comparten, ya me duele ahí, sí está bien, pero ¿qué? Mira un poquito más arriba, mira un poquito más hacia abajo, ¿ya? Entonces, no solo es el punto, sino, como se dice, investiguen un poquito más, váyanse un poquito, miren más hacia arriba, investiga más hacia arriba, investiga más hacia abajo, evalúa esas partes, ¿ya? No te quedes en ese punto, ¿ya? Expláyate un poquito más, ¿ya, chicos? La entesitis de la rodilla, pues que vendría a ser, o también llamada por la que ven la rodilla del saltador, ¿ya? Es por, como su mismo nombre lo dice, personas que practican mucho deporte. Se inflama o quizás también por un traumatismo, un accidente, un golpe muy fuerte, causa una entesitis rotuliana, ¿ya? En el tendón rotuliano, esto blanquito que ahorita yo estoy pintando medio feo de amarillito, ese es mi tendón rotuliano. Se inflama también. Perdón, este es el cuádriceps, acá es el rotuliano, me estoy confundiendo, tanto hablar de cuádriceps y de correr. Este es el rotuliano, por debajo de la rodilla, ¿ya? Por debajo de la rótula, en la zona baja de la rodilla, como también algunas veces le van a decir, me duele debajo de la rodilla. Está su rótula. Por debajo hay un tendón, que es el rotuliano, de la rótula, acuérdense, y el que está por arriba, pues desde el cuádriceps, porque ahí viene el tendón del cuádriceps. ¿Ya, chicos? Y chicas. Síntomas, dolor, inflamación, mayormente cuando se sube y se baja las escaleras, el dolor va a ser más intenso, ¿no? Bueno, y aquí volvemos a repetir pata de ganso. Y ya chicos. Ya chicas. Hasta aquí es nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta por parte de nadie? Missy, una preguntita. A ver. Cuando hablamos de la bolsita de líquido que se encuentra en la parte de la rodilla, yo escucho varias veces las personas que a veces tienen artritis, ¿no? O artrosis, siempre se van a un reumatólogo y le saca con una aguja un líquido de la rodilla. ¿Es esa bolsita que es lo que examina?
No, lo que pasa es que ahí, lo que pasa es que hay un derrame articular. Y eso es lo que el médico te saca, ese líquido. No es que te saque esa bolsita, sino que ya de esa bolsita como que se rompe, se raja y se pierde el líquido, ¿no? Entonces a veces el mismo cuerpo no lo reabsorbe, ¿no? No lo reabsorbe y se forma como un edema, ¿no? ¿Y qué hace el médico? Te lo extrae, ¿no? Te lo extrae porque tu mismo cuerpo a veces no lo reabsorbe y a veces también tu, con la medicación o algo tampoco, y para prevenir o sea, vuelva más crónico, absorbe ese líquido. ¿Ya? Es un líquido que se forma ahí de la sinovia, o sea, de la bolsita a veces sí se sobresale el líquido. Ya, pues no es que te saque toda la bolsita, sino lo que se ha derramado de ahí. ¿Ya? Las que no se le han derramado y quieren, o te empiezan con el dolor. No es necesario que se saquen líquido, porque el líquido es lo que te amortigua. Imagínate, tienes ahí una bolsita con agua y tú le sacas, ya como que, ¿qué te digo? Es una bolsita de aceite que te ayuda por ahí, ayuda a la fricción, ¿no? Que resbale, se quede eso, y se pone más áspero y van a rozar tus articulaciones, roza tu tendón con los huesitos, y ahí es donde causa el dolor, ¿no? Entonces, o sea, no es que se saque por sacar, sino que a veces, igual, a veces los futbolistas se golpean en mucho impacto, revienta y se les forma un edema. No se reabsorbe y eso tienen que extraerse, pues, ¿no? Y Missy, esa bolsita en el cuerpo, ¿cuántos hay? ¿Cuántas partes o cuántas bolsitas así? ¿Cuántas hay en el cuerpo? ¿En los hombros, rodillas? En cada articulación vas a encontrar una bolsita sinovial. Vas a encontrar un colchoncito que amortigua. En toda articulación que veas vas a encontrar una bolsita de líquido. Miss, y en la ruptura de un tendón en la cerca del hombro, yo le he visto a mi papá, Ujú. que trabaja en construcción, que tiene una bolita así como, como usted explicó en la ruptura de un tendón. Tiene una bolita ahí, bien resaltante. ¿Ahí qué se tiene que hacer, Miss? Pero le duele. Sí, Miss se queja bastante, pero aún así sale a trabajar mi papá. Puede ser una tendinitis. Lo que tienes que cuidar es ver, pues, sí, cuando hay roturas de tendones el dolor es muy intenso, ¿ya? Y cuando es Hay a veces completo, que se le relaja todo el hombro, todo el brazo, que no lo pueden ni mover. tendrás que sacarle una ecografía y ahí la descartas, pues. Si es una tendinitis, eso es un pequeño desgarro del tendón del bíceps. Ya, Ahí mi gracias. Miss, cuando y tiene psicoterapia tendinitis, también la apoyas. ¿Cómo es eso? Miss, Miss, disculpe, cuando tiene tendinitis, sí o sí tiene que tomar terapia. Lo recomendable sería bueno que te ayudes la terapia. A veces con la medicación sí te pasa, te desinflama, te calma el dolor, ¿no? Pero de ahí al tiempo, otra vez Por eso. Con el ejemplo, frío también. por ejemplo, mi tío que vive en la sierra y se ha caído y todo el brazo pues no le mueve, le tiene como que junto al cuerpo, no le mueve para nada, no hace movimiento con eso, se sacó placas y le dijeron que tenía tendinitis, todo eso se hizo, y pero él no se está en tratamiento y ahora como se llama, no puede mover el brazo, simplemente como que se ha juntado ahí, no lo mueve para nada, no hace fuerza para nada y el brazo como que ya ni lo mueve Está por el haciendo dolor. como un hombro congelado, está haciendo yo tu tiempo. Sí. Sí, tendré que hacer rehabilitación para que la ayude, si no se va a quedar así. Que, bueno, quizás algunos, no todos los pacientes a veces no hacen terapia y con el tiempo desinflama y la misma actividad y el mismo trabajo, ¿no? Sin querer Sí, pero ya va a tiempo, por ejemplo, vaya pues para sus 6 meses que está así. sin mover el brazo. Yo O sea, el brazo solo mueve lo que es la parte de la muñeca nada más. Después el brazo todo lo tiene pegadito, no le mueve para nada. y no llegó a fracturarse, no fue fractura, solamente fue No, 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 le dijeron que no era fractura. no, sí, debería hacer terapia para que le ayude. Me lleva 6 meses y está así, que no se vuelva más crónico.
Miss, los masajes también ayudan, ¿cierto? Los masajes sí también ayudan, pero tienes que saber en qué momento y cómo darlo. A veces en una tendinitis, cuando está en pleno proceso inflamatorio, tú vas a estar dándole, masajeándole, y ahí ¿qué vas a hacer? Más lo inflama. Lo que puedes hacer es, sí, es un masaje, pero hacia las zonas adyacentes, es decir, hacia sus alrededores, ¿no? Para que no comprometas ese punto donde está inflamado. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. Ya, Miss, gracias. Ya, mis gracias. ¿Alguien más? Miss, Miss, Te escucho. Miss, ya. Yo hace tiempo que se cayó y el hombro le dolía y él ha dejado ese dolor hasta que hace poco de pasar y le encontraron como va así en el hueso del hombro así, y ya que tenía que operarse y yo quiero saber a qué ese líquido, esa baba que le ha salido. Hijos, entrecortó, no te llegué a escuchar muy bien. Algo de operación te escuché y que se le ha formado. ¿Qué me dijiste? Una baba en el hombro, un líquido Tiene como un bultito. con los médicos. Tiene como un bultito. Y no, hombro, No te, Mejor que le dolía. escriba. no te Rosa escucho, Ramos. escribe mejor. Sí, porque no se te Ya, escucha bien, porfa. ¿Alguien más, chicos? Miss, yo. A ver, Mañanca, te escucho. De parte de la rodilla atrás, en las noches yo me levantaba y como que se me estiraba y me dolía y no sabía qué hacer, me pegaba, me hacía masaje. ¿A la parte posterior de la rodilla o la parte Y la posterior parte posterior. de la rodilla ahí en lo que es la zona poplitea, ahí, exactamente ahí? Sí, Miss. Y no te has percatado si eso te vino después de hacer, no sé, por ahí, hiciste ejercicio, caminaste ese día demasiado, te golpeaste. No, Miss, así en las noches, a veces como a las 3, 4 de la mañana me pasa así. ¿Todas las noches? No, Miss, así entre días, entre semanas. Pero es horrible, Miss. creo que es cuando tu cuerpo está relajado y estiras tu pierna que ha estado Es como que en te un quiere dar un círculo. calambre, ¿no? Claro, Miss, sí, porque a mí también Claro, me ha Miss, algo dado y es así. horrible. Sí, a veces suele pasar eso. A mí también a veces, no siempre, porque estoy en una posición y quiero cambiarme a otra o me estiro un poco más y sientes atrás como un tirón fuerte, ¿no? Que a veces también eso es lo que hay que cuidar ahí es que no nos den unos espasmos. ¿Y qué haces? Hay que estirar, porque a veces el tendón, ¿no? Que hace? Se contractura. Ahora, que a veces hay más, por el frío también a veces también nos juega un papel ahí, pues no en contra. Entonces, estira, porque el tendón también a veces se retrae. Entonces, tú haces ese movimiento medio brusco de sobreestirarte o cambiar una posición y es algo como ¡pum! Se te prende, ¿no? Y ya te sueltas un poquito y como que pasa. Es como cuando te quiere dar un calambre, pero no dejas que te da y lo sueltas, ¿no? Algo así, ya te entendí esa sensación. Sí, es por Y si eso, cuando pasa, ¿qué podemos hacer? lo que has venido haciendo, pero tienes que hacer, ¿cómo lo previenes? Haciendo estiramientos. Tienes que hacer estiramientos de la parte posterior de la pierna. Hace estiramientos para evitar ¿cómo te puedo decir? Esos pequeños o pseudo calambres que te quieren dar, pues, ¿no? Más que todo es estiramientos. Tienes que Sí, Miss, estirar. porque duele horrible. Hasta las lágrimas me ha llegado a pasar. Sí, es como un parecido a un calambre, como te dan así en las pantorrillas, muy parecido a eso. Pues, sí. Tienes que estirar, tienes que hacer estiramientos para que evites eso, ¿no? A veces es Ya, también por mira, fatiga, es por fatiga, estás mucho tiempo de pie o caminas mucho, te fatiga el músculo y es por eso. Ujú. Cuando falta ese líquido en la rodilla, ¿con qué líquido lo reemplazan? Tu mismo cuerpo produce ese líquido, Revilla, pero no sé si no es que lo reemplacemos con otro líquido, pero a veces ¿qué hacen?
lo que ahora se aplica mucho, pues lo que es las células madre, el plasma rico en plaquetas, ¿no? Todas esas cositas que te ayudan pues a la rodilla o te ayudan más que todo a la articulación por el desgaste o por alguna lesión que hayas tenido, ¿no? Entonces, eso es lo que se aplica ahora, ¿no? Pero de que haya un líquido específico que reemplace ese líquido, hasta donde yo sé, no ha dado la ciencia con eso. ¿Alguien más? Ramos, tu pregunta que me estabas haciendo. ¿Alguien más, chicos? Y cuando te da como calambre en la planta del pie, pero con dolor al pisar, queda más después y a veces queda doliendo el talón. Ese es un calambre que te da y por el calambre, ¿qué pasa? Se contrae tu músculo y se forma como un espasmo. El músculo se contrae, ¿no? Se contrae tu músculo y sí, cuando caminas te duele. ¿Y por qué te duele el talón? Porque ahí llega el tendón. Está el tendón de los gemelos, ¿no? Entonces duele, pues, ¿no? El tendón en esa zona. Miss, también pasa en la parte media de la plantilla, Parte. como un estironcito. Sí, igual, lo vamos a sentir en todas las partes del cuerpo, más que todo en las zonas que utilicemos más. ¿Y por qué más en las piernas? Porque las usamos para caminar, las usamos para estar de pie, o a veces nos agachamos, estamos en cuclillas haciendo algo, ¿no? Entonces, más que todo es por, como le habías dicho, el cuerpo va a llegar a un momento en que también, así como nosotros a veces nos sentimos muy cansados porque hacemos bastantes cosas quizás en la casa, en el trabajo, pues nuestros músculos también se cansan, se fatigan ellos. Entonces es una manera de que ellos reflejan ese cansancio. Pues a algunos les dan calambre, ¿no? A otros les dan como un estirón, a otros se les forma algo duro, ¿no? Entonces es una manera de que el cuerpo también reaccione. ¿No? A veces el calambre también es por cansancio o porque el músculo está muy fatigado. Se fatiga tanto el músculo que ¿qué pasa? Se contrae. Se contrae y es que es donde da los calambres. O también por deficiencia de falta de potasio. ¿Ya? Que todos los días comes un platonito, les va a ayudar bastante para los calambres. Y es por eso, ¿no? A veces, ¿por qué te dan a veces los dolores? También por eso, porque el músculo a veces digamos, ¿no? Decimos, ¿no? Pero, ¿qué me va a doler la espalda por estar mucho tiempo sentado? Sí, sí te puede doler. ¿Por qué te puede a veces doler el cuello? Porque quizás estás mucho tiempo con el celular así agachado. Ah, ¿qué va a hacer? Pero es cierto. Hay esas cositas que a veces decimos, ¿pero qué va a hacer por eso? Causa. No, ahora hay bastantes problemas de cuello y algunas personas o los ingenieros ahora veces que usan esos cascos pesados, era más la careta, que son de medio casco o casco completo, ¿no? La cabeza, el peso de la cabeza, más el peso de eso, hay problemas mucho de dolor de cuello, ¿no? O a veces están también con el celular, más todavía, ¿no? Entonces, eso, o en las computadoras que estamos todo virtual, mucho dolor de espalda a veces también, ¿no? ¿Y es por qué? Porque el cuerpo es como que no está acostumbrado a hacer eso. Es igual, cuando un día de la nada decimos, hoy voy a hacer ejercicio, y nos podemos hacer ejercicio 1 hora, ¿no? Estamos ahí bailando, bailando, y el otro día, ay, me duelen las piernas, ay, me duele el brazo, porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacer eso, ¿no? Y eso es lo que pasa, el cuerpo reacciona así, ¿no? De ahí pasan un día más, quizás un par de días, se nos fue el dolor, ¿no? Porque el músculo que pasó se fatigó, se cansó. Y en este caso, porque hicimos una actividad que no estamos acostumbrados a hacer. Igual, si nosotros trabajamos a veces mucho tiempo de pie, ¿no? O estamos un día, caminamos demasiado, también sentimos las piernas medias pesadas, medias cansadas. O un día nos las pasamos, no sé, limpiando el espejo, limpiando cosas en orden, y a veces, ay, pero ¿por qué me duele el brazo si no he hecho nada? ¿No? Y a veces lo relacionamos con esas cositas. El cuerpo se cansa, el músculo se fatiga, ¿no? Y a veces ese dolor, esa molestia es su manera de ellos pues reflejar que hay algo ahí, pues ya párale, ¿no? Como se dice, ¿no? Y a veces no lo dejamos o lo dejamos pasar, no decimos, ah, pequeño fastidio, lo puedo tolerar, controlar, y seguimos, y seguimos, y seguimos, ¿no? Y ahí es donde se producen pues las lesiones.
A ver, ¿qué nos decía por acá Ramos? Si mi tío se cayó y se golpeó el hombro y comenzó a sentir un dolor hasta el punto que no podía moverlo ni levantar el brazo. Se hizo ver y el doctor le dijo que en su hombro se había formado una baba y se tuvo que operar el hombro. ¿A qué se debe esa baba que se formó? Baba, no te entiendo cuando me dices baba. Me imagino yo que se le habrá formado un poco de líquido o que hubo un derrame ahí en esa zona del hombro. Eso sí podría ser. ¿No? Del mismo golpe, ¿no? O sea, hay un derrame articular y por ahí que también lesiona algunas zonas, por eso que lo han tenido que operar. Lo más, o se Mis, fracturó o algo, quizás, ¿no? Para que haya llegado a operación, o se rompió un tendón y tuvieron pues, que por ahí poner una grapita para llevarlo a su sitio, porque si no movía el hombro, ¿no? Algo debió pasar ahí, o se fracturó o se rompió alguna porción. ¿Quién me habló por ahí? me hizo una consulta, por Ujú. ejemplo, las personas que tienen tendinitis, también tiene que ir junto con fármacos para poder, aparte de la fisioterapia, también tienen que estar los fármacos para poder curar. Claro que eso demora como 2, 3 meses para no, la rehabilitación y que vuelva el tendón, porque yo tengo una vecina que al frente de mi casa, igualito por una mala estirada, el tendón pues no se le habrá relajado, inflamado, y de ahí no podía levantar por nada del mundo el brazo, Ujú. no lo podía levantar. Entonces, ella se tuvo que ir a Lima, a la clínica, a un reumatólogo, y él le dio un tratamiento, pero a la vez también, hizo su terapia, su fisioterapia kenica, pero dice que la maltrataba mucho, porque al momento de hacer la fisioterapia era con máquinas y eso le daba mucho dolor, venía moreteada en los hombros. Entonces, como a mí me gusta esta carrera, yo empecé a entrar a YouTube y Ujú. veía pues cómo le hacían pues no los ejercicios y ya todas las tardes iba a ayudarles un par de horas y así gracias a Dios se le fue con los fármacos y más la fisioterapia, pudo ya estirar bien su brazo normal hasta arriba. Claro, a veces sí, la medicación nos complementa, ¿no? Pero ¿por qué es la fisioterapia? Pues porque lo que se busca es eso, ¿no? No dejar la medicación, ¿no? Y a veces también nos juega a nosotros como fisioterapeutas la medicación un papel en contra, porque a veces el paciente está tomando medicación y está haciendo la terapia y a veces no sabemos qué es lo que le está haciendo bien, o si la terapia o la medicación, ¿no? Entonces, tampoco no le vamos a quitar al paciente de por sabes que no tomes y se va a estar aguantando el dolor, ¿no? Porque bien sabemos que haces la terapia en una sesión, pues te calmará pues un poquito el dolor, ¿no? Y conforme vaya pasando las terapias, te va a ir ayudando, ¿no? Entonces, es progresivo. Sí, que tome su medicación, que asiste a su terapia, y de ahí, conforme vaya sintiendo un poco de alivio, nosotros también nos vamos a ir dando cuenta cuando palpemos, ¿no? Y lo valoremos, ¿no? Que la vaya dejando. O es más, también eso no se va a tomar las pastillas de por vida, sino las va a tomar por el tratamiento que le dé el médico, que puede ser una semana, puede ser 5 días, ¿no? Y por ahí ya lo va a complementar quizás con alguna vitamina o algo. Y hasta ahí normal, ¿no? Pero si a veces son esos pacientes que se automedican, ¿no? Me vino el dolor, me tomé el tal y me pasó, ¿no? O me tomé el otro, pero esta vez me calmó un par de horas, ¿no? Y por eso te vine a buscar o asiste a la terapia, ¿no? Entonces, a eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Miss, y cuando pisas y tiembla el músculo del gemelo, más o menos esa zona que se debe. Cuando el músculo, a veces ustedes lo vean que está como temblando, es porque no tiene fuerza, ¿ya? Es fuerza. O a veces hay pequeñas fasciculaciones, se le llama así, cuando el músculo a veces de la nada te tiembla, ¿ya? También se da. O a veces porque estás en demasiado estrés o demasiado cansancio. El músculo también a veces de la nada, tú estás tranquilo o igual cuando haces el ojito a veces no te parpadea o te sientes que brinco la parte de la cara, ya son las pequeñas fasciculaciones que hace el músculo. Es recomendable usar rodilleras especiales cuando uno tiene dolor en la rodilla
sucede en una persona mayor. Ya lo que son los aparatos ortopédicos o las ayudas que a veces nos podemos poner, en algunos casos, y dependiendo que nos ayude, ¿ya? Pero en otros a veces nos limita. Así que también hay que saber cuándo usarla y con qué paciente y dependiendo por qué. Ya no es porque todos les da la rodilla, les vas a mandar ponte una rodillera. No. Quizás les puedes dar a un paciente que por ahí tuvo un desgarro de ligamento en la rodilla. No, una pequeña fisura de ligamento. Ahí sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Los ligamentos te soportan la rodilla, tanto los laterales como los cruzados, ¿no? Te soportan la rodilla, hacen que la rodilla no baile, ¿no? Porque los laterales te la sostienen y evita que este juego la rodilla. Y los cruzados, que la rodilla se desvíe, ¿no? Que se vaya de más, ¿no? Entonces, cuando eso se rompe, o a veces eso se fisura o se sobreestira en un esguince, ¿no? Se sobreestiran esos ligamentos. ¿Qué pasa? ¿Cómo siente la rodilla media? Inestable, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Que aponte una rodillera. ¿Por qué? Porque la rodilla te va a ayudar a fijar. Y lo que no queremos es que esa rodilla esté en este juego, pues, ¿no? En este juego de va y ven, ¿no? Que por ahí te va a aumentar esa pequeña ruptura que hayas tenido, ¿no? O cuando te doblas el pie también, dependiendo del grado, igual te mandan a inmovilizarte un tiempo, ponte por ahí una tobillera o alguna férula, ¿no? Pero es dependiendo. Si es un simple dolor de rodilla, quizás por una artrosis o algo, ahí yo no sugeriría porque más inamovilidad. Ya la artrosis de por sí, porque hay un desgaste que va a evitar que o te limite el movimiento. Tú le vas a poner ahí una rodillera, igual vas a limitar más el movimiento. Y lo que no queremos es eso, que nuestro paciente pierda el movimiento. Así que hay casos donde sí se debe usar y donde no se debe usar. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Tienen otra preguntita por ahí? Bien. Les he dejado tarea igual, mapa conceptual. ¿Por qué les pido tanto mapa? Porque es una manera de que me lean otra vez la clase. No, la lean y me la resumen, ¿no? Y me pongan los puntos importantes. Y así también se les va quedando, ¿ya? Entonces, claro, lo pueden complementar quizás de internet, de algo. Sí, yo no digo que no, ¿no? Lo complemento. Pero tampoco es ir, copiar y pegar, ¿ya? Eso tampoco quiero. Y otra cosita, traten de mandarlo en los formatos que pide o que acepte la plataforma, ¿no? El PDF, que es más fácil también para yo poder visualizarlo, ¿no? O por foto, que no gustan. Y cuando manden la foto, también traten de mandármela clara, ¿ya? Porque no sé si fue con ese salón o con otro, cuando está revisando trabajos, a veces la foto está media partida y no sale la información completa. De ahí, ¿qué más les iba a decir? En Word también me lo pueden mandar, no hay problema, pero por ahí creo que ustedes fueron, porque ustedes también les pedí díptico, si no me equivoco. Me lo mandaron en formato publish y he sufrido para ver sus trabajos, pero los pude ver. Ya, pero traten de ponerlo en PDF. Ya en PDF es lo más, es igual, porque yo le subo en PDF porque es el formato que mayormente trabaja la página y lo pueden ver con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, cuando hagan sus trabajos, sus diapos, en PDF y me lo mandan. ¿Ya? Si por ahí quizás algunos lo hacen de celular o lo envían por ahí, se les dificulta convertirlo, no hay problema, igual lo pueden ver, me lo mandan y yo lo veo. ¿Ya? Pero en lo posible traten de hacerlo con PDF, que es mucho más práctico para yo poder también ver sus tareas. De ahí, ¿qué más les iba a decir con las tareas? Sean puntuales y estamos por acabar el semestre. Ya, no dejen pasar las tareas. Participen siempre en clase. Yo eso les cuento para su nota actitudinal. Y estudien, pues chicos, estudien bastante. Están ahorita en plena formación y están recién fresquitos entrando. Entonces, toda esa información que reciban, no se queden con ello, busquen, indaguen, refuercen, ¿ya?
Y si los tengo medio cansados con los mapas conceptuales, discúlpenme, lo siento, pero para mí es una manera de que me vuelvan a leer la clase, me la vuelvan a repasar y al ustedes transcribirla otra vez se les quede. ¿Ya? Porque lo que yo quiero es que aprendan. Y ustedes que están en primero, ya, desde aquí tienen que comenzar su formación. Me falta que trabajes exámenes, ojalá les haga llegar. Marcia, bueno. Marcia, ¿cuándo las has enviado? Ya la llegué a enviar hace más o menos 3, 4 días. Lo que pasa que, así más o menos resumido le digo, estaba cuidando a un paciente con cáncer, una primita Ah, ya. mía. Sí, sí, así me lo hicieron llegar, no te preocupes. Ah, ya vi, muchísimas gracias. Listo. Ya, chicos, entonces me despido, ya nos vemos la otra semanita. No se olviden su tareita, por favor. Mándenme. Mándenme, que a veces a muchos la tarea los ayude y por ahí los salve. ¿Ya? Ya nos vemos la otra semana. Se cuidan bastante. Y lean sus clases. De repente la otra semana les tomo un oral por ahí. ¿Ya? Como que también veo si los trabajitos me los volvieron a leer o simplemente por ahí copiaron y pegaron. ¿Ya? El daño se lo hacen ustedes, si copian y pegan. No puede ser por cumplir, pero no nos quedamos con nada, ¿no? Y yo creo que todos hacen un esfuerzo para poder pagar esta carrera, ¿no? Y entonces no hay que pasar, como se dice, por agua caliente. Estudien bastante, ¿ya? Ya, chicos, cuídense, ya nos vemos la otra semanita, ¿ya? Chao, mis, cuídese. Chao. Mis, cuídese. Cuídese. No, mis